El DNA. A principios de la década de 1950, muchos biólogos comprendieron que la clave para entender la herencia estaba en la estructura del DNA. Asimismo, los biólogos sabían que quienquiera que dedujese la estructura correcta del DNA se haría acreedor a un reconocimiento, posiblemente al premio Nobel. Linus Pauling del Caltech era la persona con más posibilidades de resolver el enigma de la estructura del DNA. Pauling sabía probablemente más acerca de la química de las moléculas orgánicas grandes que cualquier otra persona viva en esa época. Al igual que Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, Pauling era experto en técnicas de difracción de rayos X y en 1950 utilizó estas técnicas para demostrar que muchas proteínas estaban enrolladas y formaban hélices de una sola cadena. Pauling, sin embargo, tenía dos desventajas principales. En primer lugar, durante años había concentrado sus esfuerzos en la investigación de las proteínas y por consiguiente disponía de pocos datos acerca del DNA. En segundo, Pauling participaba activamente en el movimiento en favor de la paz. Los segundos competidores con más posibilidades eran Wilkins y Franklin, los científicos británicos que se habían propuesto determinar la estructura del DNA mediante estudios de patrones de difracción de rayos X. De hecho, ellos eran los únicos científicos que disponían de excelentes datos acerca de la forma general de la molécula de DNA. Por desgracia para ellos, su metódica estrategia era demasiado lenta. Cuando Franklin y Wilkins expusieron su trabajo en Inglaterra, Linus Pauling quiso asistir. Sin embargo, como él estaba involucrado en movimientos de paz, el gobierno de los Estados Unidos se negó a brindarle el pasaporte. Por lo tanto, Pauling no tuvo acceso a tan importante información. La puerta estaba abierta para quienes finalmente descubrieron la doble hélice: James Watson y Francis Crick, dos científicos que carecían tanto del fenomenal conocimiento de Pauling de los enlaces químicos como de la pericia de Wilkins en el análisis con rayos X. Watson y Crick no hicieron experimentos en el sentido ordinario del término. En cambio, emplearon el tiempo reflexionando sobre el DNA, intentando construir un modelo molecular que tuviera sentido y se ajustara a los datos. Watson y Crick, debido a que trabajaban en Inglaterra y a que Wilkins era muy abierto en cuanto a sus datos, y los de Franklin, conocían muy bien toda la información de rayos X referente al DNA. Watson y Crick sabían que Pauling trabajaba en la estructura del DNA y les aterraba la posibilidad de que se les adelantara. En su libro La doble hélice, Watson expone su convicción de que si Pauling hubiese visto las imágenes de rayos X a más tardar en una semana, Linus habría tenido la estructura. Cuando Watson y Crick descubrieron la estructura de doble hélices del DNA, Watson la describió en una carta a Max Delbruck, su amigo y asesor que trabajaba en el Caltech. Watson pidió a Delbruck no revelar el contenido de la carta a Pauling hasta que la estructura se publicara formalmente. Delbruck, quizá más cerca de lo que debe ser un científico modelo, tenía la firme convicción de que los descubrimientos científicos pertenecen al dominio público y de inmediato le contó a Pauling todo al respecto. Con su calidad de gran científico y gran persona, Pauling felicitó generosamente a Watson y Crick por su brillante solución al problema de la estructura del DNA y dijo: "Finalmente la carrera ha terminado". It's the first time I ever felt this lonely. I wish